buenos días, bienvenidos nuevamente a esta maravillosa serie donde estamos conociendo al Jesús histórico y al Cristo de nuestra fe. Hoy vamos a ver una maravillosa introducción, cómo podemos nosotros conocer quién es Jesucristo. Muchas las veces nos han hecho esa pregunta a nosotros: oye, ¿quién es Jesús para ti? ¿Y qué es la cristología? Vamos a darnos cuenta de la importancia que tiene la misma cristología. Si vale la pena conocer a nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿qué es la cristología? ¿Dónde se ubica? Porque vamos a darnos cuenta de la importancia que tiene la cristología dentro de una teología, y que es parte de ella, pero donde se enfoca precisamente con diferentes materias, digamos la antropología, el Dios uno y trino, la moral. Todo tiene que ver precisamente con el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál va a ser nuestra metodología durante esta maravillosa serie que vamos a estar de una manera muy particular reflexionando y ahondando en ella? Alguien se va a preguntar: ¿y será necesario la fe para estudiar a Cristo? Se los dejo así, ¿será necesario? ¿Ustedes qué piensan? Y el proceso de la reflexión cristológica, ¿cómo se ha ido desarrollando día con día? ¿Vale la pena? ¿Qué nuevos avances ha habido a través de la historia? ¿Será necesario seguir reflexionando, seguir buscando a ese Jesús histórico y a ese Cristo de nuestra fe? Nos daremos cuenta que sí. ¿Y cuáles son las fuentes necesarias que necesitamos nosotros? Partimos que la verdad ilumina la inteligencia y modela la libertad del hombre. El hombre tiene siempre esa libertad, y esa libertad donde elige. Principalmente, como sabemos, el hombre puede elegir de lo bueno lo mejor, que ojalá siempre lo hagamos así, pero nos damos cuenta que el que no tiene a Dios en su vida, en su corazón, desgraciadamente va a elegir mal, y es cuando a veces nos equivocamos y decimos: sí, entonces no elegí bien. Bueno, elegís conforme al criterio que tú tenías. Pero vamos a darnos cuenta, como les decía en esta pequeña introducción, el surgimiento de la propuesta pseudo-religiosas. Hoy, desgraciadamente, vamos a darnos cuenta que por muchos medios se busca quitar a Dios de nuestra vida, y lo vamos a ver incluso en el trabajo, no se diga en la iglesia, en nuestras familias. A veces ya no se habla. Yo maravillado de que muchas familias se juntan para el rezo del Santo Rosario, hacer un momento de oración. Esos valores no los pierdan nunca. ¿Por qué? Porque es el primer ataque. Nos van a ir llegando poco a poquito. Pero hay que darnos cuenta cómo surge esta idea pseudo religiosa. Es decir, vale la pena reflexionar sobre nuestro Señor Jesucristo, pero se busca una idea globalizante. ¿Y qué es la globalización? Es unificar, tener un solo criterio. ¿Que tú piensas eso? No, te vamos a presentar solamente, por decir una corriente, el New Age. La New Age, tú vas a hacer tu Dios a tu conveniencia, un Dios que a ti te agrade, un Dios que no te ponga trabas, un Dios que va a ser a tu medida. Eso sería muy cómodo, pero no es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué favoreció concretamente la globalización? Primero, el secularismo. ¿Y qué es el secularismo? En pocas palabras, es quitar a Dios de todo nuestro entorno, como lo habíamos mencionado, de la familia, del trabajo, de los amigos. Y ahí, no sé si nos hemos dado cuenta, pero nos cuesta trabajo hablar de Dios a los demás. A veces estamos reunidos o algo y nos cuesta: oye, tú vas a misa, tú lees la palabra de Dios. No lo hacemos, como que nos cuesta o nos da miedo el propagar, el anunciar ese mensaje de salvación. ¿Por qué? No porque nosotros no lo querramos, sino tal vez nos cuesta trabajo. Hay un indiferentismo, mucha indiferencia. Si me agrada, si esto creo que voy a sacar provecho, entonces sí. Si no, hay una indiferencia. Lo hemos visto tal vez con las pandemias, la que nosotros estamos hoy viviendo. Muchas de las veces teníamos el templo a una cuadra, 2 cuadritas, y no lo visitábamos. ¿Por qué? Porque hay un indiferentismo. Y ahora que no lo teníamos y que estaban los templos cerrados, decíamos: ¿y por qué no nos hablen los templos? Yo quiero hacer un momento de oración. Y eso lo tenemos que buscar, pero no caigamos en esa indiferencia. Una indiferencia donde todo lo que se diga de Dios no lo necesitamos. Pareciera que Dios va coartando nuestra libertad, y no es así. Lo único que Dios hace, ilumina tu vida.
ilumina todo tu ser. ¿Por qué? Porque tú vas avanzando y vas encontrando las luces en tu vida. Y cuando no lo hacemos, desgraciadamente, pasa eso. Hay un inmediatismo práctico. Y eso lo vemos. Y tal vez nos ha tocado a nosotros, tú como padre de familia, cuando acudimos a escuchar la palabra de Dios, cuando tenemos necesidad de un sacramento. Necesito bautizar a mi hijo, a mi hija, entonces acudo. Necesito que haga la primera comunión, acudo. Necesito que alguien haga oración porque estoy pasando un momento difícil, y eso es un inmediatismo práctico, como si, digamos, le doy una pastillita para que se tranquilice, para neutralizarlo. Y eso no nos hace que encontremos la felicidad. Hay una negación de la autoridad. Todo lo que sea autoridad a veces lo rechazamos, y a veces tal vez hay cosas de la iglesia que no nos gustan, pero recordemos que nuestra fe precisamente se manifiesta en el amor que le tenemos. No se nos olvide, ¿qué es la fe? La fe es creer lo que Dios nos dice y la misma iglesia nos propone. Padres, que yo no estoy de acuerdo con eso, ahí entra la fe. Aun cuando nosotros veamos muchas cosas que tal vez no estamos de acuerdo al 100%, si esto nos lo pide Dios por medio de nuestras autoridades, pues hay que creerlo y hay que seguir. Hay también un relativismo moral religioso. ¿Eso qué es? Es decir, muchas cosas se permiten. Es que recordemos que aquí en la iglesia no es por votación, no es democracia. Levanten la mano, ¿quién está de acuerdo que haya abortos? Ganamos. No, eso no es en la iglesia. En la iglesia se respeta la vida, y hay un relativismo moral religioso en torno a nuestras familias, a nuestra sociedad. Y cuando se va metiendo ese relativismo, todo es relativo, no hay una trascendencia. Es que fulano de tal, así lo hace. No estamos de acuerdo con eso. Y no quiere decir que Dios no quiere que seas feliz, al contrario. Dios quiere darte la felicidad, pero desgraciadamente lo que hemos dicho, si se me acomoda a mí, entonces lo realizo. No se me acomoda, entonces mejor lo dejamos ahí. Pero esto que hace provoca a nosotros falsas promesas de Mesías. Les decía en el otro, cuando les daba la introducción, que muchas de las veces estamos buscando hoy en día también un Mesías que me ayude, que me dé la libertad, que me conduzca, que me dé la oportunidad de seguir siendo felices. Pero Dios ahí ha estado, y muchas de las veces recordemos que Dios toca nuestra puerta, la puerta del corazón, pero depende de nosotros el decir: Señor, yo sí te abro. Si algo tiene Dios, que nos ama tanto que nos dan esa libertad. Por eso ese Jesús histórico, que es el mismo, el Cristo de nuestra fe, lo que hace es impulsar nuestra vida para que haya una adhesión, es decir, una unión de nuestro ser con nuestras acciones. Pues bien, ese Jesús, el Hijo de Dios encarnado, como dice en San Juan, el capítulo 1, verso 14, el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese Jesús que se hace igual a nosotros en todo, menos en el pecado, capaz de reír, capaz de sufrir. Ese es el mismo Jesús, un Jesús humano. Y algo tan importante que hay que tomar en cuenta desde estos momentos: no hay que separar el aspecto, la dimensión humana con la dimensión espiritual. Esto corre el riesgo de decir: cuando nuestro Señor Jesucristo está llorando, quiere decir que esa es la dimensión humana. Cuando está haciendo oración es la dimensión espiritual. No, las dos dimensiones, humana y divina, como lo vamos a ver, sus dos naturalezas, la humana y divina, están tan unidas que no las podemos separar. ¿Por qué? Porque nuestro Señor se hizo en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Yo creo que lo vamos a ver después, como dice Santo Tomás y San Anselmo, que Dios pudo de alguna manera redimir al ser humano de muchas maneras, pero lo hizo de la manera más excelente. Nos mandó a nuestro Señor Jesucristo, a alguien igual a nosotros en todo, menos en el pecado. ¿Cómo no vamos a estar contentos si nuestro Padre Celestial se preocupó tanto de nosotros? Como habíamos mencionado anteriormente, en Génesis 3:15, ese famoso protoevangelio, Dios cumple su palabra. Podrán dejar de existir los cielos y la tierra, pero las palabras de Dios no quedarán sin cumplirse. Dice San Juan en el capítulo 14 que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántas veces hemos perdido nosotros el camino? Encontramos muchas veredas, y dice un dicho: nunca hay que dejar un camino por una vereda.
Y a veces el camino que ya está trazado es nuestro Señor, pero vienen muchas veredas, vienen corrientes filosóficas, esoterológicas, misticismos, acudimos a limpias, digo, ustedes no, pero otras personas sí, y que dicen, padres, que dicen que traigo un mal. El mal, todo el mundo lo tenemos, ¿por qué? Por nuestra condición de limitados, pero el que te cura, el que te protege, el que te libera, es nuestro Señor. Por eso nos dice, Él es la verdad. Y muchas veces cuando acudimos a esas prácticas espiritistas, vamos a escuchar o vamos para que nos digan lo que nosotros queremos. Si alguien te dijera, ¿sabes qué? Véngase mi amigo porque yo lo voy a fregar, le voy a bajar su dinero y no lo voy a arreglar. Es decir, no le voy a solucionar sus problemas. Voy que ya no iríamos. Pero nuestro Señor nos dice, el que acude a mí siempre saldrá bendecido. Por eso Él es el único que nos puede dar la vida. Y vamos a ver en muchos pasajes, sobre todo en el capítulo 14 de San Juan nos dice, yo soy la vida. Y la vida el Padre Celestial se la ha dado y nos la comunica a cada uno de nosotros. Que sepamos corresponder a esa vida. Y ojalá que ese camino nunca lo dejemos. Si Él es el camino, si es la verdad y la vida, ¿qué tenemos que hacer y qué decir? Señor, aquí estamos y queremos seguir poniendo nuestra confianza en ti. Jesucristo es el revelador del Padre y eso nos damos cuenta. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Recordemos que algo tan importante que esa unión que tenía nuestro Señor Jesucristo con el Padre, cuando nuestro Señor llama a sus apóstoles, los mismos apóstoles, es curioso cómo en la Sagrada Escritura aparece que ellos mismos nace que le dicen a nuestro Señor, Maestro, enséñanos a orar como tú te diriges con tu Padre Celestial. Es decir, ese Padre que es nuestro Padre y que nuestro Señor tiene esa relación tan íntima y que los mismos apóstoles quieren tener esa intimidad con su Padre. Y nos enseña esa maravillosa oración del Padre nuestro. Y nuestro Señor es la imagen de ese Dios invisible, un Dios que tal vez no lo hemos visto así, la iconografía nos lo presenta de muchas maneras, cuando aparecen las imágenes de la Divina Providencia, de la Santísima Trinidad, al Padre como un hombre ya viejito, a nuestro Señor con la cruz, y al Espíritu Santo como lo conocemos, como una paloma o pequeñas lenguas de fuego. Pero es ese Dios invisible que se hace visible para todos nosotros. Muchas las veces podemos decir, Señor, si yo no te veo, entonces yo no voy a creer en ti. Pero lo más importante es que Dios sigue creyendo en ti. Recuerdo en una ocasión una persona me platicaba un problema que tenía y le decía que pues ya no creía ella en Dios por todo lo que había sucedido, la muerte de un familiar, se había quedado sin trabajo y todo, y ella decía, yo como que ya no creo en Dios. Y yo le decía, no te preocupes, no pasa nada. ¿Por qué? Porque aunque tú no creas en Dios, Dios sigue creyendo en ti. Y eso es lo más importante. Tal vez nosotros en ese momento decimos, Señor, pues ya como que no te creo porque me ha tocado una tras otra y no veo mi felicidad. Pero el Señor nos dice, no te preocupes, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que eso nos debe de llenar de una fortaleza y decirle, Señor, no te entiendo, la verdad, me cuesta trabajo entender esto, pero sé que viene de ti. Y cuando las cosas vienen de Dios y dejamos guiarnos por la mano de Dios, las cosas cambian, las cosas tienen otro sentido. Se nos dice que no hay otro nombre por el cual podamos ser salvados. El libro de los Hechos de los Apóstoles, donde la comunidad cristiana va creciendo, va floreciendo, dicen, no hay otro nombre, puedes acudir no sé, a unas prácticas religiosas, lo que tú quieras, pero te van a dar solamente pedacitos, no te van a dar este banquete, este manjar, que es conocer a ese Jesús que dio la vida por ti, que se entregó, que nos marcó el camino, sobre todo con el reino de Dios, que realizó algunos milagros para que nosotros creamos y tengamos vida y la podamos tener en abundancia. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, verso 2:16, ¿no? En nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Yo creo que con todo lo que nosotros hemos recibido y que de una manera muy particular estamos viviendo día con día, debemos de decir, Señor, aquí estamos. Y el maravilloso regalo que tenemos, la Eucaristía. ¿Qué sientes tú cuando vas principalmente a la Eucaristía? Es decir, cuando vas a encontrarte a ese Jesús en su palabra, en ese banquete eucarístico,
¿Qué sientes? Y no se trata de que sintamos, es que siento un hormigueo. Cada uno de nosotros cuando recibimos la comunión, no sé si les ha pasado, pero de una manera muy particular sientes una grande paz, que esa solamente la da ¿quién? Nuestro Señor. Tanto amor es el que nuestro Señor tuvo con cada uno de nosotros, que nos entrega esto, un maravilloso regalo. El Padre le otorgó el nombre sobre todo nombre, y es ahí donde debemos seguir nosotros acudiendo, dándole la oportunidad a nuestro Señor que entre en nuestras vidas. Pues muy bien, hemos llegado a esta parte final de esta serie. Los invito para que nos vayamos con una preguntita que el próximo capítulo vamos a meditar. Señor, todos te andan buscando. Yo también ando buscando a nuestro Señor. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Eso lo meditaremos la próxima vez. Gracias.